¿Qué tal, amigas y amigos de YouTube? Con cierta regularidad aparecen en los medios de la prensa escrita y también en la televisión, en la radio, en todos los recursos de Internet, informaciones relacionadas con Vladimir Putin, el presidente de la República Rusa, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Este fue el último encuentro que ellos sostuvieron, porque el primero fue en junio del 2021 en Ginebra, Suiza. Personalmente, este fue a través de teleconferencia, a través de esos recursos modernos, que ahora conversaron 2 horas y debatieron un conjunto de temas relacionados con la situación mundial, la política internacional, los problemas que existen en Europa y los conflictos que hay en el mundo. Pero sobre todo hay un tema que a ellos les incumbe mucho, que lo han tratado, que es el tema de Ucrania. Ucrania, un gran país del este de Europa, que formó parte hasta el año 1991 de lo que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. En diciembre del 2021, justamente, se cumplen 30 años de que quien era el presidente de Ucrania en esa época, junto con el de Kazajstán y el presidente de la Federación Rusa, que ya se había creado, la Federación Rusa, que era Boris Yeltsin, y el de Bielorrusia. El de Kazajstán no participó, el de Bielorrusia, que es un país que se menciona mucho en esta época también. Esos tres líderes, que eran de unas veintena o quincena de países que eran miembros de la Unión de Repúblicas Soviéticas, esos tres que eran los países, digamos, más fuertes, no digamos solo ellos, porque Alemania también, pero ya Alemania se había separado en el 1989, cuando se produjo la unificación de las dos Alemanias, la del este y el oriente. Pero estos tres líderes de esos países, de Bielorrusia, de la Federación Rusa, que era el soporte fundamental de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el de Ucrania, decidieron disolver la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que había sido fundada en el año 1922, después de la Primera Guerra Mundial, guerra en la cual Rusia, que en esa época era Rusia, entre 1914 y 1918, salió en muy malas condiciones. Eso facilitó que el partido de los bolcheviques, que era la línea más radical del Partido Socialdemócrata ruso, había sobre todo dos tendencias: los mencheviques y los bolcheviques. Los bolcheviques eran los que lideraba Vladimir Ulyanov, Lenin, que tenían una formación marxista revolucionaria. Por eso después, a partir de ese momento, se hablaba del marxismo-leninismo. Marx, por el filósofo, economista alemán, que creó ese andamiaje, digamos, de análisis de estructura y de doctrina sobre el tema del materialismo histórico, la lucha de clases, etc. Entonces, ese conjunto de ideas y de experiencias que se llamaba marxismo-leninismo, a partir del 1922, cuando Lenin, que es el líder ya de Rusia y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es que el marxismo-leninismo cobra fuerza. Y una serie de países de Europa se fueron incorporando a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Algunas en la posterioridad a la segunda fase de la Guerra Mundial,
que nosotros decíamos en una ocasión anterior, como lo dicen muchos historiadores, lo han escrito, que en realidad la Segunda Guerra Mundial del 1939 al 1945 fue una continuación de lo que se llamó la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial del 14 al 18 del siglo XX. Pues bien, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, como resultado del avance de las tropas rusas, varios países de Europa entonces se incorporaron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o fueron incorporados, como Hungría, como Checoslovaquia, como Polonia y como el este de Alemania, para citar ejemplos. Bueno, la cuestión es que en el 1991 todo eso se derrumbó. Hace ya 30 años o más de que eso sucedió. Y entonces este encuentro tiene que ver con esto, porque con el rezago, con las consecuencias. Putin es el líder de la Federación Rusa, el presidente. Resulta que Rusia, que es un gran país, que tiene el territorio más grande del mundo, quedó muy mal después de la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas en el 1991. Tuvo serias crisis. El presidente Boris Yeltsin, que era un dirigente comunista que después se hizo democrático, era el presidente de la Federación Rusa después del 1991 y le tocó lidiar hasta el 1999 con grandes crisis económicas, sociales, conflictos, etc. Y finalmente, después en el año 1999, de probar con varios candidatos, el quinto con el que probó, a ver si podía sustituirlo, fue Vladimir Putin, el que se reúne y conversa con no solamente el presidente de los Estados Unidos, sino con todos los líderes mundiales. Y mencionábamos en un comentario anterior la frase citada por José Luis Aranguren en su libro La comunicación humana, que el consumidor, como ha escrito Zumberg, reemplaza al ciudadano y el mejor sistema político es sin más el mejor sistema económico. Esa es una realidad que lo demuestran los hechos y la historia, porque en gran medida el derrumbe de la llamada Unión Soviética se produjo donde existía el socialismo, no era comunismo, aunque se les decía países comunistas, era un socialismo de Estado. Ese fue el gran problema, que no había una libertad económica y una libertad política que es resultado del desarrollo económico y social. Y como el bienestar económico no existía y los ciudadanos y las ciudadanas, los residentes de esos países veían el ejemplo de los países capitalistas, Belgracia, Estados Unidos, Inglaterra, etc., el sistema se derrumbó. Sin embargo, en los años 80, la República Popular China, que es un país comunista, socialista, o sea, dirigido por un partido comunista, se fue preparando y haciendo cambios, dando ciertos grados de libertad, permitiendo las innovaciones en la economía. Y hoy tenemos la potencia que es China. Rusia, la Federación Rusa, cuando superó esas crisis de los años 90, con Putin, entonces también entró al mismo carro. Y este es de los dilemas que hay ahora en el mundo. Se habla de las autocracias presididas por Putin y también por el Partido Comunista Chino, por el presidente Xi de China. Pero también hay otras llamadas autocracias, como le llama a los Estados Unidos, que no pertenecen a la órbita o al criterio de países socialistas o comunistas. De hecho, Rusia ya no es un país comunista. China sí, pero en China hay una combinación de comunismo, socialismo con capitalismo de Estado. Y el desarrollo capitalista
que se ha permitido en China, dentro de las estructuras, que esto es muy contradictorio y paradójico, del sistema socialista, es lo que ha permitido el bienestar que tiene China y el liderazgo que tiene. Hasta el punto de que Musk, Elon Musk, creo que se llama, el emprendedor americano que envía cohetes a la órbita, fuera de la órbita terrestre, que fabrica los famosos automóviles eléctricos, ha dicho que China ya en breve tiempo será el país económicamente más desarrollado del mundo y más poderoso, que tendrá una economía 2 o 3 veces más grande que la de los Estados Unidos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora bien, en estas realidades de la política mundial, de la economía internacional, de la geopolítica también, del desarrollo internacional, ¿en qué situación ha quedado la República Dominicana? Nosotros, los dominicanos, a partir del año 1961, durante 60 años, hemos visto un desarrollo, después de varios accidentes históricos y crisis, extraordinario desde el punto de vista de la apertura democrática. Si nos comparamos con países más o menos del tamaño relativo al nuestro, de Centroamérica, y ni se diga de un vecino que se llama Haití, que se ha quedado estancado o que ha ido para atrás. No sabemos realmente qué es lo que se podría llamar en el caso de Haití. Nosotros en el 1961 tuvimos el hecho histórico de la desaparición de una dictadura de 31 años de Trujillo. Después, 30 años, del 1961 al 1991, en esos 30 años, en los cuales el Partido Revolucionario Dominicano y sus gobiernos y los partidos o los seguidores o los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, el Partido Reformista y sus seguidores fueron los más influyentes, sobre todo el doctor Joaquín Balaguer. Pero en el año 1991, cuando se está produciendo el desmantelamiento de la Unión Soviética y la caída, como se decía, del comunismo, que el comunismo iba a desaparecer, no ha desaparecido porque está en China, y está en otros lugares, en Vietnam, en Cuba, etc. Nosotros enfrentamos muchos dilemas con la economía. Y fue realmente a partir del año 1991 que comenzaron a producirse cambios importantes en la economía dominicana que han dado el estado de mejoría económica y social, a pesar de los rezagos que sí existen, de la pobreza que prevalece en una parte de la población. Todo ese proceso de cambio de estos años. En el año 1991 se celebró en La Romana, en Punta Cana, no en La Romana, un encuentro muy importante para tratar los temas relacionados con la situación económica y social del país. Y después, otro encuentro muy importante en el Club de Ejecutivos de Santo Domingo. Primero, en el encuentro de La Romana, que fue el tercer taller sobre desarrollo y sector privado, yo estuve participando como relator del encuentro, un encuentro patrocinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En ese encuentro, muy importante, aquí están algunos de los participantes, gente muy conocida entonces, entre ellos Frank Rainieri, César Nicolás Penson, José Turul, Gustavo Tavares,
Gustavo Tavares representaba Acción por Educación o Educa. Era un esfuerzo que se estaba haciendo para mejorar la educación. Don Gianni Vicini, entre otros. Y allí se debatieron cuáles eran las principales reformas y adaptaciones que necesitaba la economía dominicana y la sociedad dominicana. Y después, en agosto, este gran encuentro en el Club de Ejecutivos sobre los cambios mundiales. Y todo sucedía en el contexto de grandes transformaciones que vivía el mundo a partir de la caída de la Unión Soviética. En la Unión Soviética, el proceso en realidad había comenzado ya varios años antes. La economía se había estancado en los años 70. A principios de los 80 hubo varios cambios de dirigentes y ahí entró Mikhail Gorbachev en el año 1985 como secretario general del Partido Comunista. Realizó una serie de reformas, pero la dirección del partido, los dirigentes tradicionales que eran los hijos o los seguidores o los herederos del poder después de Lenin, de Vladimir Ulyanov, el que formó la Unión Soviética en el 1922. Esos que sustituyeron al grupo de Lenin y a los que iban después de Lenin, que eran los que estaban gobernando ya en la época de Gorbachev, y Gorbachev es ya un dirigente joven de 56 años, una cuarta generación, pero esos que estaban antes de Gorbachev no querían que se produjeran cambios, que se modernizara la economía y mantuvieron un grupo de privilegiados siempre a espaldas del pueblo. Eso fue lo que provocó el cambio, porque al haber una situación de estancamiento económico, al no producirse ningún tipo de avance y de bienestar, al ver cómo los países vecinos capitalistas tenían una situación mejor, los pueblos de esos países que pertenecían a la Unión Soviética se fueron rebelando poco a poco. Pero, sin embargo, la crisis de Rusia, que era el principal país, se superó ya con Lenin. Y eso es lo que vemos hoy, un panorama muy diferente. Y con la paradoja de que la República Popular China, donde gobierna un partido comunista, ha seguido existiendo. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Seis, 5, 4, 3, 2, 1. Pues miren, qué importante es prestar atención a lo que dice la gente que tiene experiencia. Este es Larry Summers. Larry Summers fue el secretario del Tesoro, ministro del Tesoro de los Estados Unidos años atrás. Y él dice que el presidente Joe Biden, por los aumentos de precios constantes que se han estado produciendo, no solo en los Estados Unidos, en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, podría perder esas elecciones a lo que nos referimos en otra ocasión, que deberán celebrarse en los Estados Unidos en el año 2022, en el 2022. Aquí en la República Dominicana, en ese lapso de tiempo que comenzó después de la muerte de Trujillo, de su ajusticiamiento, de su eliminación, de su muerte, como se quiera llamar, el 30 de mayo de 1961, comenzó a gobernar este personaje, Joaquín Balaguer,
fue sacado del poder en enero de 1962, pero retornó en medio de la guerra civil e intervención norteamericana del año 1965. Pero Balaguer fue un discípulo adelantado de Trujillo. Supo navegar esas aguas difíciles de la dictadura y finalmente se adaptó a la época de la democracia, hasta el punto de que en una ocasión el Congreso de la República, los diputados y los senadores, con el apoyo de la oposición que la representaba en ese momento el Partido Revolucionario Dominicano, era el partido más fuerte, decidió designarlo padre de la democracia. Yo entiendo que el padre de la democracia en la República Dominicana es este señor que está aquí, Juan Bosch. Y considero que Joaquín Balaguer es el padrino de la democracia, el que la padrinó. Pero eso son disquisiciones que pueden ser vagas. Hay un libro muy interesante de Jonathan Haldane, un académico norteamericano, sobre que su traducción al español sería Las luchas por la democracia en la República Dominicana, en el cual se narran con muchos detalles y con mucho rigor los principales acontecimientos que se sucedieron después del año 1961. Pero en términos prácticos, con el tema de la inflación, del que habla Larry Summers en el caso de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, Balaguer en términos prácticos era un gran manejador de situaciones críticas. En el año 1973, por ejemplo, se produjo lo que se llamó el choque petrolero en octubre, a partir de octubre de 1973. Una guerra entre Israel y países árabes provocó que Arabia Saudita, que presidía la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEC, presentara la iniciativa que fue aprobada por la OPEC de hacer un embargo petrolero. Y el precio del petróleo subió. A partir de ese momento, porque después de la Segunda Guerra Mundial se había mantenido a un precio más o menos constante. Un bajo precio del petróleo ayudó mucho a todo ese desarrollo económico y el impulso de la economía que tuvo la economía capitalista después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el shock petrolero, como se le llamó, del 1973, tuvo serias repercusiones después en el 74, en el 75 y hasta el 76. Pero Joaquín Balaguer, que era el gobernante de la República Dominicana entonces, porque Balaguer terminó con Trujillo, o sea, estuvo un tiempo más, unos meses más después que Trujillo terminó, cuando fue eliminado, pero volvió ya. ¿Cuándo? Cuando las tropas de los Estados Unidos ocupaban el territorio dominicano en 1965, a finales de junio. Él volvió y al año siguiente, en unas elecciones con las tropas norteamericanas presentes, ganó las elecciones frente a Juan Bosch. Pues gobernó del 1966 a 1978 y enfrentó esa situación crítica. Pero después, cuando el Partido Revolucionario Dominicano llega al poder de nuevo, porque el primer presidente del Partido Revolucionario Dominicano fue Juan Bosch, que ganó las elecciones del 20 de diciembre de 1962. Y valga el paréntesis, que hay que siempre señalar, que Joaquín Balaguer en ese momento había sido deportado por el gobierno que lo sucedió, el Consejo de Estado, y estaba exilado
en los Estados Unidos, no le permitían participar en elecciones. Y se dice, y hay muchos testimonios, de que Balaguer, al no poder venir a participar en las elecciones de diciembre de 1962, ordenó a su gente que votaran por Juan Bosch. Pero Juan Bosch tiene todo el mérito de haber ganado esas elecciones por el esfuerzo que hizo. Bueno, la cuestión es que Balaguer, ya en la próxima ocasión que el PRD va al poder, es él quien le entrega la banda presidencial al candidato que gana, don Antonio Guzmán, en 1978. 4 años después, en mayo del 1982, el Partido Revolucionario Dominicano lleva a otro candidato, a Salvador Jorge Blanco. Pero entre el 4 y el 5 de julio del 1982, ya Jorge Blanco, siendo el presidente escogido, electo, todavía no ha tomado posesión, porque la toma de posesión el 16 de agosto, se suicida Antonio Guzmán, el presidente. Jorge Blanco gobierna hasta 1986 con muchos problemas, con muchas dificultades, pero la situación económica, la crisis económica que tuvo que afrontar ese gobierno, la poblada de abril de 1984, los aumentos de precios, la inflación de esa que habla Laura Soma, más las divisiones del Partido Revolucionario Dominicano, favorecieron que Joaquín Balaguer volviera de nuevo al poder en el año 1986. En condiciones ya muy distintas, me refiero a la situación económica del país. Tuvo que enfrentar crisis graves, inflación. En el 90, la oposición dividida totalmente porque cada partido fue por su lado. Por ejemplo, Juan Bosch, PLD, ya Juan Bosch era el líder del Partido Revolucionario Dominicano. Jacobo Magluta, candidato del PRI, Partido Revolucionario Independiente, y había sido en el 1986 el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Y José Francisco Peña Gómez, candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Pero ellos tres, si sumaban sus votos, tenían el 64% de los votos frente al 36 y tanto que sacó Joaquín Balaguer. Y ellos tres, antes, los tres, fueron dirigentes unidos y trataban a Juan Bosch como su padre político, Peña Gómez y Jacobo Magluta, y los tres fueron divididos en el 90, estaban totalmente separados y peleados. Balaguer, no había en esa época el sistema de segunda vuelta en el sistema electoral dominicano, finalmente se impuso. En medio de una crisis económica muy seria. Y el año siguiente, en el 1991, cuando se producen esos cambios mundiales de que hablábamos, de la Unión Soviética, de Rusia, etcétera, que cayó el comunismo ruso. Entonces Balaguer es que emprende, después de estos encuentros en los que participamos y con estas sugerencias y del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, es que Joaquín Balaguer emprende todas esas reformas que después todo el mundo, todos los partidos han aceptado y que renuevan y que tratan de actualizar. Fue esa época que empezó en el 1991, creemos nosotros que ha llegado a su culminación después de 30 años y ahora quizás estamos entrando en otra etapa. Gracias amigos por su atención.